Joel capítulo 3, versículo 10. Un pasaje conocido, muy conocido. No sé si vos lo conocés, pero yo ya lo conozco mucho. Dice la palabra de Dios, Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. Tremendo pasaje, ¿eh? La idea central de este versículo bíblico es convertir aquellas herramientas agrícolas en armas poderosas, armas de guerra, instrumentos de guerra. Que lo pasivo se convierta en activo y lo tranquilo en agresivo. Esa es la idea central. Le estaba haciendo un llamado al pueblo de Israel y hoy en día también el Señor a dejar de ser pasivos, a empezar a ser activos, empezar a buscar más la presencia de Dios, empezar a ayunar, empezar a buscar, empezar a orar, porque el Señor está pronto. Deja de hacer tu propia voluntad, busca la voluntad de Dios para hacer todo lo que tengas que hacer. En estos últimos tiempos va a haber un incremento en las guerras espirituales. Y a medida que nos acercamos al fin de la gracia de Dios, las batallas se van a ir incrementando, se van a ir creciendo. Este es el momento de cambiar de actitud. Que lo pasivo se convierta en activo y lo tranquilo en agresivo. La Biblia nos enseña eso. El mismo Señor Jesús había dicho esto. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero no está hablando de los violentos en cuanto a lo físico, material, sino está hablando de lo violento que podés ser, de lo mucho que podés golpear el mundo espiritual, del daño que vos podés hacer en el ámbito o en la esfera espiritual del enemigo. El enemigo te ve como una herramienta poderosa que si vos te despertás le vas a hacer mucho daño. Quiero que entiendas eso. Somos herramientas del Señor, instrumentos de guerra, que cuando nosotros nos ponemos a orar y nos doblamos rodillas, algo tiene que suceder en el mundo espiritual. Hoy la humanidad está atravesando, o mejor dicho, está experimentando el engaño de los entes espirituales de maldad, enseñando a la humanidad que es necesario un cambio político, social y religioso. Político, social y religioso. Una nueva era, un nuevo orden mundial. Y esto es lo que está sucediendo en todo el mundo. Podemos ver cómo los mismos políticos claman por una sola política que se lleve en forma global, que se terminen las divisiones tanto en la política como en la religión. Y eso es lo que quieren. Se implica mucho el humanismo, el socialismo. Están predicando la bondad del hombre y dejan la voluntad de Dios aparte, diciendo que lo bueno es malo, pero que lo malo es bueno. La Biblia nos dice, al cuerpo de Cristo le está llamando a la iglesia. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Porque es urgente orar y velar. Porque es urgente, porque estás expuesto, estás en medio de una guerra, una batalla tremenda se libra en los aires. Es algo
tremendo. La gente en la calle está media loca. Dice cualquier cosa, hace cualquier cosa. Quiere salir adelante con su propio esfuerzo y después termina robando un almacén. Hasta ese punto llega la humanidad. Y un poco más. Si bien reconocemos que somos débiles, también tenemos que reconocer que en el Señor somos fuertes. Nos fortalecemos en el Señor. Y lo que necesitamos es fortalecernos en el Señor. No permitas que el enemigo enfríe tu estado espiritual. No permitas que el enemigo te robe la fe, la confianza, que hoy en día escasea, y mismo en las iglesias. Así que de esta manera desarrollamos una fe activa y agresiva. Activa porque obviamente no puede estar sin hacer nada. Y agresiva porque estamos en una guerra y vos no podés cruzarte de brazos. Algo tenés que hacer. Dios te dio los armamentos necesarios para que salgas adelante y para que vos creas que le estás haciendo algo al enemigo. Porque si te arrodillás pensando que no le vas a hacer nada, yo te aseguro que no le vas a hacer nada. Porque muchas personas se arrodillan y muchas personas oran y ayunan días enteros y capaz que ayunan 3, 4 días. Creyendo que su poder puede hacer algo. Pero si no te humillás a la presencia de Dios y no permitís que el Espíritu Santo fluya como un canal en tu vida, entonces no vas a hacer nada. Pero cuando le permitís al Espíritu Santo obrar, porque sabés que hay un poder gigantesco que está morando dentro tuyo y que vos sos un templo del Espíritu Santo, y estás creyendo verdaderamente que tenés ese poder. En Corintios 4:20 dice que el Evangelio no consiste en palabras sino en poder. Es tremendo. Entonces, la Biblia nos enseña, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te puedo hablar de las armaduras de Dios. Yo le pido todos los días al Señor que me ponga las armaduras. Señor, pon las armaduras espirituales. No es porque es una fórmula mágica. No se trata de eso. Se trata de que yo todos los días me estoy exponiendo a esa guerra. Y necesito las armaduras espirituales. Volvamos a leerlo de vuelta. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Primer punto. Fortalecerse en el Señor. ¿Cuándo te fortaleces en el Señor? Cuando vos tenés comunión con Él. Cuando vos estás, ¿no es cierto?, metido en las cosas del Señor. No le das lugar al diablo, porque cuando viene el diablo a atacarte o a tentarte, lo primero que haces es arrodillarte en la presencia de Dios y pedirle socorro al Señor, porque sabés que en el Señor hay poder. Primero. Segundo, y en el poder de su fuerza. Vos tenés que creer que hay un poder gigantesco dentro tuyo y que la fe que vos tenés, que es un don del Espíritu Santo, es la misma fe que creó el universo. No fue el Big Bang, fue la fe. Dios nunca formó la debilidad del hombre. Jamás. La debilidad proviene de la carne. La carne, en el sentido bíblico, se refiere a la condición moral y espiritual del hombre. Esto se llama concupiscencia. Concupiscencia. Y es por eso que la carne es débil, porque proviene de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y contra ella muchas veces tenemos que luchar. ¿Por qué te crees que el enemigo te tienta?
Te tienta porque sos bonito, porque sos gordo, porque sos flaco, porque tenés rulito, porque tenés pelo lacio, porque tenés bigote o no tenés barba. No te tienta por eso. Te tienta porque sabe que tenés una concupiscencia, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que si le das rienda suelta, ella va a ir directamente a revolcarse en el chiquero. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el enemigo sabe cuál es el lado flaco tuyo, pero ahí es cuando vos tenés que pedirle socorro al Señor. Ahí es cuando vos tenés que doblar rodillas. Ahí es cuando vos tenés que clamar la presencia de Dios. Y ahí es cuando vos tenés que creer en ese poder. Estamos viviendo en una época donde Satanás está dando el último forcejeo, donde se va a incrementar los ataques demoníacos. Eso es así, lo vamos a ver todos los días y cada día va a ser peor. Peor va a ser cada día. Y si nosotros no estamos preparados, y si nosotros no estamos fortalecidos, vamos a ir junto con el mundo directamente al infierno. Escucha. Es por eso que la recomendación bíblica es lo que dijo David. Salmo capítulo 34, versículo 4. Un pasaje también conocido, pero un pasaje que se usa como, bueno, ¿viste? Yo me lo sé de memoria. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Busqué a Jehová porque necesitaba imperiosamente encontrarme con mi Dios. Pero luego fui fortalecido y Él me libró de mis temores. Me sentí seguro. Amén. Me sentí seguro. Cuando una persona, eso es lo que produce la fe. La fe es certeza, seguridad. Y eso es lo que produce cuando una persona se siente segura. Sabe que es vencedor antes de que venza. Esta palabra, en esta palabra por supuesto que no hay derrota. Es una promesa donde no hay debilidad. No existe la derrota, no existe la debilidad. Porque Dios es en todo, en todos. Recordemos a quién pertenecemos. A veces tenemos la tendencia de olvidarnos un poquito. ¿Quién es el que compró nuestras vidas a precio de sangre? Hágase fuerte diciendo, yo le pertenezco a Jesús. Y cuando el enemigo te venga a tentar, vos tenés que pensar eso. Yo le pertenezco a Jesús. ¿Qué mal puede venir? Pero hay algunos que se desesperan a tal punto que buscan de vuelta recursos en las cosas humanas. Y Dios muchas veces los permite porque sabe que está flaco en la fe y que necesita fortalecerse. Pero ¿hasta cuándo lo va a permitir? Su misericordia. Hasta el día que aprenda. Y muchas veces no aprende. Dice la palabra de Dios, y esto es para asegurar lo que yo estoy diciendo, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es una promesa, se la hizo al pueblo de Israel y te la hace a vos. No porque yo lo digo, sino porque estamos injertados en el olivo. Somos parte de ese pueblo. Eso es innegable. El mismo Juan había dicho, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fue el pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo rechazó. Pero el que aceptó a Jesús es injertado en el olivo. El olivo representa al pueblo de Israel. Es injertado en el olivo. Y recibe por su ministro las promesas de Abraham. Entonces, por tanto, esta es una promesa para vos.
para vos. No te va a dejar, no te va a desamparar. Pero tú no los tienes que dejar a Él. Y tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. En todo sentido. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en el Señor y serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas demoníacas. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora quieren legalizaron el tema en mi país, el tema del aborto. Ahora quieren legalizar el tema de la unión entre parejas del mismo sexo y otras cosas más. Y va. Total, es bueno. No le haces mal a nadie. Pero se olvidan de que hay un mundo espiritual que se rige por reglas. Y que este mundo espiritual, por regirse por reglas, al pasar por encima de las reglas de Dios, estás afectando tu vida. Mira, yo te voy a decir algo. Ya lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir. Pecar no es hacer lo malo. Lo malo es consecuencia de haber pecado. Entonces quiere decir que una persona que no ha hecho nada malo en su vida, pero no tiene a Cristo en su corazón, tiene la naturaleza pecaminosa, porque todavía la naturaleza de Cristo no ha tomado su ser interior. Y al tener la naturaleza pecaminosa, hay reglas espirituales donde dice que nosotros somos destituidos de la gloria de Dios. Y no podés, ni Dios puede pasar por encima de una regla que Él puso. Entonces no se trata de que porque seas bueno, porque seas malo, se trata del arrepentimiento y de aceptar a Cristo en tu corazón con sinceridad. Entonces ahí empieza el perdón de pecado, empieza a trabajar el Espíritu Santo a través de la fe, te enseña a manejar ese poder que mueve montañas. Y nos han enseñado mal un cristianismo torcido por espíritus engañadores, doctrina de demonios, que nos lleva siempre al error, creyendo, ay, vos sos bueno, te vas a ir al infierno porque seas bueno, no vas a entrar al reino de los cielos, porque tengas a Cristo, sí, porque le permitas al Espíritu Santo. Obviamente que cada uno tiene su consecuencia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios no se va a olvidar lo bueno que fuiste, pero no vas a ser hijo de Dios. Quiero que entiendas eso. Es simple, es sencillo, es bíblico. Entonces, para esta clase de personas, el Señor les habla a la iglesia de Éfesos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz la primera obra. Primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué quitar el candelero de su lugar? ¿Qué significa el candelero? El candelero significa la luz de Cristo alumbrando a nosotros. Nosotros somos reflejo de la luz de Cristo. Pero si ese reflejo se va, nosotros vamos a perder la salvación, porque perdemos la presencia de Cristo, que es lo que ilumina nuestra vida. El candelero de 7 brazos representa a la persona de Cristo. 7 polos de perfecto. El aceite simboliza la unción. Las manzanitas labradas en el candelero significa los frutos del Espíritu Santo y la luz que ilumina las tinieblas.
Es la persona de Cristo. Es por eso que cuando se presentó a Juan, que estaba en la isla de Patmos, él fue trasladado a un ambiente totalmente diferente, era espiritual, y se le apareció, dice, un ángel, pero la persona del Señor era Jesucristo mismo, y dice, había 7 candeleros rodeándolo, que representa el cuerpo de Cristo, manifestado en las 7 iglesias. ¿Estás entendiendo? Entonces, queridos, ¿cómo vos vas a perder la salvación? Por decisiones equivocadas, por un entendimiento que siempre estuvo ahí, que hizo más caso a su propia voluntad que a la voluntad de Dios. Y puedo hablar toda la noche de esto. Ahora bien, volvamos a leer Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, y diga, el débil fuerte soy. Tremendo. Forjar una espada requiere de esfuerzo, ¿verdad? Porque tenés que trabajarla. Tenés que calentar, golpear, volver a calentarla, volver a golpear hasta que tome la forma, y después volver a calentar de vuelta, la sumergir en aceite, y ahí otra vez de vuelta, y para que vaya endureciéndose el metal. Lleva trabajo. Y la Biblia nos enseña, porque hay mensajes ahí adentro, ¿no es cierto?, que nosotros debemos entender. Nos enseña que debemos esforzarnos. Nos indica que Dios nos da libertad, nos libera de todo temor. Si nos esforzamos para buscar cambios en nuestra vida. De lo contrario, porque Él ve la intención de tu corazón. ¿Querés los cambios? Los vas a buscar. ¿No lo querés? Te vas a conformar. Es muy sencillo. Y cuando caes en el conformismo, te da todo igual, te da lo mismo. Siempre buscando, ¿no es cierto?, respuesta para tu vida, siendo que estás tan cerca. Pero son personas que se conformaron con ser lo que son, porque no buscaron los cambios en su vida, porque no permitieron que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, los esté esforzando a llevar, a cambiar de actitud. Y si no podés, porque, bueno, te decidiste hoy, pero no podés, bueno, intentalo de vuelta hasta que te salga. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Dios ve el esfuerzo que vos le ponés al querer cambiar tu vida, al querer cambiar tu situación, al querer buscar más la presencia de Dios. Muchas veces cuando querés orar, siempre viene alguien o algo que te quiere sacar de esas cosas que te unen más a Dios. Pero es ahí cuando vos tenés que empezar a levantarte, decir, no, yo lo voy a permitir, y aunque haya cometido un error, voy a volver a empezar de nuevo hasta que lo logre. Eso es lo que quiere Dios. Él dice, forjad espada de vuestros asadones, cambiad de actitud. Yo quiero un pueblo guerrero, agresivo en el ámbito espiritual, que cuando esté marchando el enemigo escuche los pasos de ese pueblo y salga huyendo. Amén. A veces tenemos el concepto equivocado de que Dios nos va a librar de la debilidad sin ningún esfuerzo. Eso es una mentira. Eso es una mentira diabólica, satánica. Jamás Dios va a hacer una cosa de esa, porque ¿dónde estaría la fe? La fe está cuando nosotros empezamos a buscar, la fe está cuando nosotros empezamos a perseverar, la fe está cuando nosotros nos humillamos en la presencia de Dios. Ahí está la fe, y empieza a crecer conforme a la entrega que vos tengas. O mejor dicho, empieza a desarrollarse. Pero Dios requiere de tu esfuerzo para que puedas desarrollar una fe activa y agresiva. Recuerda lo que dice la palabra. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Son los violentos. Son los violentos. Yo no estoy hablando de violencia en términos humanos, estoy hablando de violencia en términos espirituales. Hay una guerra y vos no podés hacerle caricias al enemigo. Si vos te vas a ir a la guerra, ¿qué vas a ir? ¿Con una flor? A la primera te bajan.
Y fuiste. Paz, 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 paz. Así va a terminar. Paz, paz, paz. Te van a dar. No se puede. Es una guerra espiritual. Y no podés. Una vuelta me dijo uno, pero ¿por qué odian tanto al diablo? Porque si nosotros tenemos oportunidad, ¿no tiene oportunidad él de convertirse? Yo le tuve que explicar un montón de cosas después, ¿no? Porque tenía la cabeza bien embarullada. Acá debemos tomar en cuenta dos cosas. Número uno, el esfuerzo, que es a través de una fe activa. No podemos tener una fe pasiva. Y número dos, la ayuda de Dios, con el cual podemos ser libres de nuestra debilidad. Depender de la ayuda de Dios. En el esfuerzo que le ponemos para querer buscar los cambios. Mismo para hacer cosas, para crear, para trabajar, para dedicar cosas necesitamos la fe. Y una promesa que le hizo al pueblo de Israel, pero que te hace a vos también, y quiero que te agarres de esta promesa. Un pasaje también conocido, Isaías 43, versículos 1 y 2. Dice así: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero explicar un poquito de eso. Dice, Él nos dio nombre. Un nombre. Una identidad de hijos de Dios. Mío eres tú. No te olvides nunca de que tú les perteneces a Dios. Tengas o no tengas a Cristo, le perteneces a Dios porque te compró. Te compró. Y esto va también para aquellos que no tienen a Cristo. De cualquier manera, Él pagó un precio en la cruz. Lo aceptes o no, o seas un cristiano falluto o no. Él te compró. Mío eres tú. Ahora, si nosotros creemos sinceramente y profundamente en que Él nos capacitó para que nosotros seamos victoriosos, porque Él venció ya en la cruz, entonces vamos a permitir al Espíritu Santo que haya cambios en nuestra vida y que esos cambios demuestren verdaderamente que le pertenecemos a Dios. Amén. Amén. Entonces todo lo demás, como quien viene una ola gigantesca sobre el mundo, la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10, Él dice, voy a librarte de la hora de la prueba. Aunque pases por las aguas, Él va a estar contigo, en las buenas y en las malas. Aunque haya fuego, ni la llama va a arder en ti. Pero si tú agarras este versículo bíblico, no lo crees, por más que lo repitas de memoria, no va a pasar nada. ¿Estás entendiendo? Estamos en tiempos peligrosos, en el cual el enemigo se ha alzado grandemente y va a procurar sacar aún a los escogidos, como dijo Mateo 24, habla de eso. 24:13, por ahí. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio se predicará a todas las naciones, y luego vendrá el fin de la gracia de Dios. Mateo 24:14. Amén.